Chucu, un niño aymara que vivía en un pueblo de la cordillera de los Andes, al norte de Chile, había tallado una hermosa quena que tenía un problema: no sonaba. Por eso le pidió al Yatiri, sabio anciano del Ayllu, que le mostrara el sendero que llegaba hasta la vertiente sagrada, donde un misterioso sereno le daría sonido a su quena, pero el anciano no quería revelarle el camino, porque era muy peligroso. Todos los días Chucu le rogaba al anciano Yatiri que le dijese cómo llegar a la vertiente, pero él no se lo decía, pues no era el momento. Un día, el anciano llamó al niño y le dijo que había llegado la hora de revelarle el camino, pero debía tener cuidado. El sereno era también un ser malvado y podía provocar enfermedades. Chucu y su hermana partieron al amanecer hacia la vertiente sagrada. Caminaron por quebradas, cerros, cruzaron arroyos y riachuelos. Tenían la esperanza que el sereno le diera melodía al instrumento, pero también tenían temor, pues no debían dejarse ver por el espíritu. Al llegar a la vertiente sagrada, Chucu tomó su quena y nuevamente comprobó que no sonaba. Dejaron la quena en la orilla y se escondieron. El sapo, símbolo andino del agua y la fertilidad, cantó al lado del sereno, quien llenó de melodías el bello instrumento. A la mañana siguiente, Chucu tomó su quena y sopló. ¡Qué maravilla! De ella salía la música más hermosa. Los hermanos regresaron al Ayllu a tiempo para la fiesta de la limpieza de los canales. Mientras los hombres afanaban en las zanjas, las mujeres preparaban la comida. Chucu se incorporó rápidamente a la fiesta.